Buenos días, amigos. Soy su amigo Octam y quiero contarles una vez más acerca de mi vida oscura. Del primer video que les conté acerca de mi vida, ¿verdad? De mi vida oscura de Octam. Fue acerca de cuando ingresé al ejército, que desde muy pequeño yo tenía ganas de ser militar, de ser de las fuerzas, pertenecer a las Fuerzas Armadas. Cuando llegué a cierta edad, fue cuando me fui a dar de alta al ejército. Ya cuando me di de alta al ejército, llego y les digo a mis papás que ya me había dado de alta al ejército. En ese entonces, como era menor de edad, tenían que firmar ellos una acta como autorización para poder causar yo alta al ejército. Me firman, me voy al ejército. Cuando llego, ya nos registran. Para poder llegar al adiestramiento, duro como un mes haciendo actividades dentro del cuartel. Después nos mandan a una ciudad a hacer el adiestramiento por 3 meses. En ese adiestramiento nos enseñan, nos preparan a desarmar, a armar armas con los ojos vendados, y el que no lo logra durante tanto tiempo, pues le dan sus tablazos, lo castigan, sufre uno mucho, pero es parte del adiestramiento. Le enseñan a uno lo que es defensa personal, acondicionamiento físico también. Pues sale uno en 3 meses ya listo para formar pie veterano en el cuartel. Ya cuando nos graduamos, nos ingresan a nuestras unidades, y cuando llegamos a hacer actividades, a hacer guardia, a hacer todo lo que es cosas dentro del cuartel. A las semanas nos dicen, de la compañía que yo pertenecí, nos dicen que nos alistáramos, nos equipáramos bien porque íbamos a salir fuera. En ese tiempo nosotros visitábamos la Sierra de Durango cuando nos llevaron, y íbamos en vehículos militares. Ya cuando íbamos, se nos terminó el camino y empezaron brechas muy pequeñas donde los vehículos ya no podían caber. Entonces tuvimos que continuar a pie. Yo recuerdo bien que fueron como entre 7 y 8 horas lo que recorrimos a pie esa vez. Cuando ya íbamos pues felices, contentos, porque para muchos era nuestra primera vez que salíamos a un operativo, pero sin saber a qué. Si íbamos a maniobras o a qué íbamos a esos lugares. Cuando ya terminamos de llegar a cierto lugar, nos dice el jefe, el comandante que iba a cargo de nosotros, nos dice: ahora sí, prepárense porque ya llegamos al objetivo. Vean a lo que venimos. Cuando nos asomamos, que estábamos arriba del cerro, de los cerros, abajo se encontraba un río. Enseguida del río estaba un plantío enorme de marihuana. ¿Cuál fue mi ilusión? De ver todo ese plantío enorme, porque pues nunca había conocido yo ni la planta ni una hierbita de marihuana, menos ver una enorme cantidad. Cuando ya vamos llegando, los mismos encargados de cuidar el plantío, que ya nos vieron, nos sintieron que íbamos llegando, empezaron a correr, pero cuando se iban alejando a ellos, corriendo, volteaban y nos disparaban. Corrían, volteaban y nos volvían a disparar. Era un miedo, un sudor, algo hirviendo que sentía uno en mi cuerpo, yo sentía, y yo no sabía por qué. Entonces teníamos que poner en práctica lo que habíamos aprendido durante nuestro adiestramiento, y empezamos a abrir fuego también nosotros. Y ese día, que fue mi primer
ida a la sierra, me tocó dar de baja a una persona. Ese día cayeron tres que fueron dados de baja. Y es el que me tocó a mí. Yo me acuerdo muy bien que él iba corriendo y cuando se dio la media vuelta me tira el disparo y el disparo lo oí bien cerquitas de mi casco, de mi oreja. Sentí la ojiva, sentí el airecito y me prendió más el coraje, la adrenalina, rabia. Y le disparo yo, como 2, 3 tiros le tiré. Hice pues, cuando lo veo que él cae. Cuando ya los demás se dejaron de ver porque se escabullen, se esconden rápido, ¿verdad? Por los lugares, pues como ellos ya conocen todo su territorio, todas esas áreas, toda la sierra, pues huyen rápido. Y ya que se alejaron, ya no vimos a nadie, ya resguardamos toda el área alrededor del plantío. Nos acercamos a las personas que dimos de baja y el que me tocó a mí esa vez dar de baja estaba boca abajo, pero todavía con signos vitales, todavía se quejaba. Cuando le damos vuelta, veo yo el disparo que entre la pierna tenía unos 20 centímetros, yo creo, desprendido todo su pierna. Se le veía así el hueso de la pierna. Era algo horrible cómo se le miraba. Y esa vez le preguntaban a nosotros que de quién era, porque podía hablar él poco todavía, que quién era el dueño, quiénes eran los encargados, y él no hablaba, no decía nada. Y así le estuvimos preguntando hasta que terminó. Pero fue algo sorprendente lo que le hice pues ese día, lo que le pasó. Ya cuando empezamos a destruir nosotros la hierba, hacer los bultos, hacer los cerros de marihuana y empezar a quemar, ya que se bajaron por la adrenalina, los ánimos y todo eso, que se controló todo. Me preguntaban los compañeros que se dieron cuenta que yo fui el que le di de baja a esa persona, que qué sentía por ver hecho yo eso. Yo le decía que nada. Me decía, ¿no sientes algo, remordimiento? No, porque yo hice mi trabajo. Porque en el adiestramiento nos enseñan a defendernos, a prepararnos bien, que tenemos que en enfrentamientos pues tirar, y sean esas personas o es la vida de ellos o es la vida de uno. Entonces no sentía, sino al contrario, yo recordaba ese coraje que yo sentía desde la niñez, que desde la niñez fui creciendo con esa rabia, con ese coraje, ese sentimiento, ese dolor. Y ahí como que yo me desahogaba, me daba felicidad lo que yo hacía. Pues ahí terminamos de destruir ese plantío. Permanecimos hasta el día siguiente. El día siguiente ya terminamos, pensábamos que ya íbamos de regreso a nuestra unidad, el cual nos dice el comandante que no, que tenemos que seguir hacia otro objetivo, otro lugar, a seguir buscando otro plantío. Me acuerdo yo que recorrimos, caminamos, almorzamos, levantamos todo nuestro equipo, fuimos caminando. Yo creo que fue más de mediodía de caminata. Cuando vamos llegando a otras lomas, ahí nos encontramos un plantío de amapola. Era una cosa enorme también, me acuerdo yo, pero una cosa muy preciosa, lo que es la amapola, la flor. Y empezamos también, las personas que se encontraban custodiando, cuidando esa zona, esas áreas, huyeron. Esa vez iban huyendo, pero a lo lejos hicieron disparos, no, yo creo que no hacia nosotros, y pues no sentimos amenaza hacia nosotros.
y empezamos a rodear todo y empezamos después a empezar a destruir lo que era la amapola, a quemarla, a arrancarla, con la mano, a machetazo, como fuera, pero la podíamos arrancar. Ese fue nuestro segundo trabajo en esa operación. Terminamos y nos regresamos a nuestra unidad, a nuestro batallón. Cuando llegamos a nuestro batallón empezamos a hacer nuestras labores, que hacer guardias, que hacer trabajos dentro del cuartel. A las pocas semanas, me acuerdo yo que creo que era un domingo, y nos dicen, prepárense porque vamos a salir. Pero siempre le dicen a uno, vamos a salir, pero no le dicen a uno a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Simplemente sale uno, como a ciegas sale uno al rumbo, y salimos, pero esa vez se me hizo a mí extraño porque éramos una cantidad bastante grande de elementos, de unidades con muchos elementos, y pensaba yo, pues ¿a dónde vamos? O nos preguntábamos entre compañeros, pues ¿a dónde vamos? Que ahora somos pues el doble de elementos de cuando hemos salido otras veces a la sierra. Y pues empezamos a agarrar rumbo. Cuando ya llegamos a Delicia, llegamos todo eso, fue cuando nos dimos cuenta que íbamos a un rancho que todo el mundo conoce, que es muy famoso todavía en la actualidad, el rancho que se llama El Búfalo, del estado de Chihuahua, que el dueño, el propietario, era el señor Rafael Caro Quintero. Cuando vamos llegando ahí, había bastante gente resguardando, porque eran hectáreas y hectáreas. En ese tiempo se hablaba de más de 10,000 hectáreas de marihuana. Nomás imagínense la magnitud que se mira de ver tanta hectárea. Si 1, 2 hectáreas, 3, es sorprendente. Ahora imagínense tanta tonelada, tanta hectárea pues sembrada. Cuando vamos llegando ya pues batallamos, pero tomamos el control de las gentes que estaban cuidando todos los plantíos, los desarmamos, ya tomamos el control. Y ¿cuál fue la sorpresa? Porque también era muchísima gente, eran niños, muchos niños, eran mujeres, eran hombres adultos, mayores, que estaban trabajando ahí también. Pero esas gentes las habían engañado supuestamente, las engañaron en sus ciudades, las anduvieron contratando diciéndoles que iban a la pizca de manzana y se los traían engañados. Ya cuando llegaban ahí al rancho era cuando ellos se daban cuenta pues que los habían engañado, que iban a la pizca de la marihuana. Entonces había también mucha gente de los alrededores de ese pueblo, de ese rancho, que trabajaban pues voluntariamente porque la paga pues era buena. A la gente que estaba ahí trabajando forzada recibían muy poca paga. Más bien eran los puros alimentos que se les daba, porque los tenían abastecidos de lo que era cerveza, mandado de todo, bien equipados los tenían a ellos, no sufrían por nada. Y era una tristeza. Pues empezamos con las personas que teníamos, las empezamos ahora sí a golpear, a torturar para que hablaran quién era el dueño. Y no querían hablar. Y los jefes de nosotros nos decían cómo hacerle para torturarlos, cómo hacerles hablar para que nos dijeran de quién pertenecía todo ese rancho. Hasta que nos van diciendo que era del señor Rafael Caro Quintero.
Era un rancho enorme que no estaba muy lejos a la sierra, no, no estaba tan escondido. Y era lógico que el gobierno sabía de la existencia de ese rancho y de lo que estaba sucediendo allí, de las hectáreas, de la gente inocente que se encontraba allí. Porque no, como les digo, no estaba muy escondido. Toda la gente del pueblo, los alrededores, sabían de lo que había ahí. Porque cuando este personaje llegaba a esos pueblos, con toda su gente, ¿verdad? Que en ese entonces me acuerdo muy bien que se usaba los carros Marquis, muy famosos, los carros Marquis, que después nos dimos cuenta que pues eran la marca que él le gustaba siempre usar a todas esas gentes. Nos decía la gente que ellos cuando llegaban ahí, a ese pueblo, les gustaba cerrar restaurantes, cerrar bares, darse unos lujos, y los recibían con gusto la gente porque pues les daban muy buenas propinas, había mucha economía, estaba muy bien todas esas zonas económicamente, y les dio tristeza cuando se terminó todo, porque pues se les acabó la entrada ya de dinero. Pero también hubo tristeza porque de la gente inocente que se cansaba de estar en ese lugar, trabajando horas forzadas y a fuerzas, querían huir, escapar de ese lugar, de esa vida. Y cuando huían, salían huyendo, les daban su tiro de gracia. Nos tocó encontrar cuerpos. Recuerdo yo que me tocó encontrar cuerpos, sea de mujeres, de hombres, a distancia, de lejos del rancho, ya rumbo a la sierrita, de personas que allí quedaron, ahí las dejaron, porque trataron de huir de ese lugar. Fue una tristeza, ahí sí sentía yo una tristeza por los niños, por inocentes, que los usan desde pequeños a trabajar en esas cosas. Todavía los adultos pues saben lo que hacen, lo que quieren, pero un niño pues no. Pero yo no sentía en ese tiempo, yo no sentía con las personas adultas que se dedicaban a eso, yo no sentía tristeza, sentía un odio por ellos, sentía odio lo que yo hacía cuando me tocaba pues martirizar a una persona. Era algo que me gustaba, disfrutaba, tal vez por el daño que yo tenía desde pequeño, porque yo quería ser alguien, ya sea dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de lo que era la maña, los mafiosos. Entonces, pues yo creo que hasta aquí les dejamos este video, amigos, de la vida oscura de Octam, y espero que les haya gustado esta historia, y para la próxima esperen el tercer video, para contarles un poco de cuando causo baja de las Fuerzas Armadas y entro lo que es a la Judicial Federal, en ese tiempo que era la Judicial Federal, la PGR, que les contaré historias que no han escuchado. Entonces, aquí me despido, su amigo Octam, y espero que les haya gustado, y suscríbanse y denle like.